epilepsia? ¿Quién la sufre? ¿Quién la padece? ¿Cuándo se presenta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Es esa que se tira la gente y pues se sacude? ¿Es esa? ¿Hay otros tipos? En fin, de todo eso vamos a platicar con la neuróloga de adultos, la doctora Claudia Elizabeth Mendoza Tejeda. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Ok, epilepsia como tal, vamos a hablar de un término. La epilepsia es una enfermedad, sí o sí. ¿Qué tiene de característica esa enfermedad? Es una enfermedad que va a predisponer a la persona a tener crisis convulsivas. Y ya lo comentábamos, crisis convulsivas en todas sus modalidades. Desde estas que vemos que se sacuden y se tiran y pierden la conciencia, hasta otras que pueden ser tan sutiles como un parpadeo, un movimiento involuntario, que puede parecer un tic, algunas pérdidas del conocimiento que pueden parecer desmayos y no ser desmayos, algunas crisis de ansiedad, de miedo irracional, o sensación a veces incluso de malestar estomacal. Hay epilepsias abdominales. Entonces, los síntomas, hay que acordarnos que el cerebro es un centro de control y es el centro de mando. Es cierto que obviamente si nos duele el estómago, pues vamos a ir con el gastro, ¿no? O si tenemos como esta sensación de estado de ánimo, vamos a ir a lo mejor con psiquiatría, con psicología. Pero es importante que tanto médicos de todas las ramas como incluso los pacientes consideren que si no hay, o sea, no hay mejoría, parece que esto no es muy característico, muy típico, buscar algo más. Y ese es el caso. Estos pacientes con enfermedad, epilepsia como tal, quiere decir que han tenido 2 o más crisis de cualquiera de los tipos que ahorita vamos a mencionar a lo largo de su vida, separadas por al menos un día. O sea, ya con que tengan una crisis hoy y una crisis la semana que viene, es algo que se debe estudiar. ¿Qué otra característica? Bueno, pues hay que ver, empezamos con los estudios, ¿no? Ahí es donde está el meollo del asunto, exactamente. Hay que comentar que la epilepsia, pues para empezar, es bastante frecuente. Estamos hablando de 60 personas en promedio por cada 100,000. O sea, realmente es una enfermedad frecuente, en primera. En segunda, es de todas las edades de la vida. Desde los recién naciditos, pasando por síndromes de la infancia, luego de la adolescencia, luego en los adultos y hasta en los ancianos, por diferentes causas. La epilepsia simplemente está convulsionando, más no es el origen. Una vez que empezamos con las crisis, hay que empezar a investigar. Convulsiona, ¿por qué? Otra cuestión a considerar. O sea, ¿qué puede ser un síntoma? Puede ser un síntoma, claro. Entonces hay que buscarle siempre la causa. Claro. Ojalá que no haya, ¿no? Ojalá sea solo epilepsia. Que solo sea a lo mejor una red eléctrica. Yo creo que vamos a empezar por eso. El cerebro es electricidad. Y yo siempre les digo a los pacientes, esto es como una carreterita, como una red de cableado. Ese cableado eventualmente se puede conectar mal. Y es como un cablecito que avienta chispas. Pues avienta esa chispa y da un síntoma físico, porque el cerebro es el centro de control. Cuando esa chispa es muy intensa o de repente sobrecarga, así haciendo como una analogía con un equipo eléctrico, sobrecarga o calienta el sistema, pues es donde viene ya una crisis generalizada o una crisis con pérdida del estado de conciencia, donde los pacientes ya no se acuerdan de nada. Y ese es el por qué no nos acordamos durante una crisis. Creo que es una de las preguntas más frecuentes, o el por qué luego es difícil entender, ¿pero qué es? Pues somos electricidad. Simple y sencillo. Yo les digo, en neurología somos un tanto como estar revisando cables todo el tiempo, de pies a cabeza. Me imagino, doctora, con esto que dice, que es como pensemos en estas series navideñas. Exactamente. ¿Verdad? Una serie navideña, así nos lo vamos a imaginar. Cada foquito es una neurona. O una conexión. O una conexión. Y de repente una epilepsia es ¡pum!, que se apaga. O puede ser, más. Acuérdense que puede ser que un foquito nada más se me funda. Exacto. Y no repercuta en todas las demás. En ese caso estamos hablando de una epilepsia focal. De algo que solo fue un foquito, y esos síntomas son los más sutiles, por lo general, son los que no se desmayan, no pierden la conciencia, pero sí a lo mejor hay un movimiento repetido que están haciendo, o de repente, pacientes me han tocado, ¿no? Nada más la mano izquierda empieza como a abrir y cerrar, o a sacudirse, y son segundos, es muy breve, y de repente lo puedes pasar como creo que no pasa nada. Exactamente, pacientes que tuvieron, por ejemplo, algún accidente automovilístico, que tuvieron algún sangrado cerebral, que tuvieron algún infarto cerebral, y que luego el cerebro es maravilloso porque se va reconfigurando, trata de sanar solito, y en esa reconfiguración puede quedar una cicatriz que entonces nos va a estar dando un
como un bachecito eléctrico y que se puede manifestar en formas tan sutiles como esa. Como esa. Qué importante es esto que nos está diciendo, doctora, porque lo pasamos desapercibido, insisto, minimizamos esos gestos, ¿no? Pero bueno, entonces se pueden manifestar así, ya nos quedó claro que es o un apagado de algún foquito o de repente que todos se ponen a prender y apagar como locos cuando no es la indicación, digamos, del aparato, ¿verdad? O se da el apagón. Se da el apagón y ahí es donde viene la crisis. Ya. Se apaga completo. Okay. Las que estamos acostumbradas a ver, ¿no? O las que nos muestran en las películas, en la televisión. Que de hecho es de las menos comunes, ¿no, doctora? Pues sí, no es como no diríamos que es la número uno. Número uno, exacto, es una de tantas variantes. Y probablemente es la final, porque a veces hay pacientes que también nos empiezan a avisar lo que vamos a platicar, se conoce como auras, una sensación de disconfort, puede ser gástrico, puede ser esa sensación de miedo, y entonces pasaron meses y tenían esa sensación y un buen día ya hacen una crisis donde empieza con movimientos anormales. Las crisis que nos muestran en televisión tienen un nombre que se llaman tónico-clónicas generalizadas, que quiere decir tónico, todo el cuerpo se contrae. Acuérdense, esa serie está encendiendo con todo, entonces todos los músculos se contraen. Luego clónica, los músculos se sacuden, es esa fase. Y generalizada, pues quiere decir todos los músculos, todo el cuerpo. Que es cuando los vemos tirados en el suelo y que les dicen que no los toquen, ¿verdad? Que no interfieran a menos que protejan la lengua, ¿o cómo es eso? Hay algo interesante. Hablamos de entonces una subida de energía, ¿no? Todo se descontrola, sí. Pero el cerebro también tiene sus sistemas de protección, como antiincendios. Exactamente. O sea, detecta que esa energía ya fue demasiada y empiezan el mismo cerebro a atenuar la actividad. Entonces, la mayoría de las crisis van a ceder solas. La gran mayoría. O sea, ¿qué hay que hacer? Todos los músculos se están contrayendo. Esa contracción es una fuerza sobrehumana. Entonces, luego nos proponemos a meter cosas, sí, es lo más común que me preguntan. ¿Qué le meto en la boca para que no se muerda? Nada, lo que sea lo van a romper. Sea madera, porque a veces el dedo, ¿no? La desesperación. Le meten la mano a la boca y hay fracturas y les cortan, sí. Cortan los dedos. Sí, Dios. Es una fuerza de verdad increíble la que se detona en una crisis. Y va a pasar. Es importante, sí, proteger que siga respirando. Entonces yo les digo nada más a lo mejor colocarlos de lado. Que la vía aérea quede permeable y no mucho más. Va a pasar. ¿Qué es lo importante? Medir también el tiempo. Cuando después lleven al paciente a revisión, la primera pregunta es, ok, ¿qué pasó? No, convulsionó. ¿Cuánto tiempo? Una crisis convulsiva es muy dramática de ver, es muy difícil. O sea, quien la ve por primera vez siente que fue media hora. Y de verdad llegan diciendo, me fueron como 15 minutos y yo no creo. O sea, se me hace difícil que una crisis dure tanto. En promedio andan entre 1 minuto, 2 minutos quizás. Una vez que van recuperando, tienen que regresar, no van a estar tal vez conscientes del medio. Esto es como un apagón, entonces el cerebro tarda un ratito en volver a como agarrar la onda de decir dónde estoy, quién soy, qué pasó, pero tienen que regresar. Y lo más importante es que una vez que hubo esa sacudida no se vuelva a dar de forma inmediata, porque sí también hay casos donde estados epilépticos, donde no es una crisis, sino que son varias, ahí sí, al hospital. O sea, esa sí es una urgencia. Una sola crisis, probablemente no. Incluso una sola crisis en la vida está permitida para todos, para la población en general. Cuando ya son 2 o más, acuérdense, ahí ya empezamos a buscar epilepsia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque una crisis puede suceder porque el cerebro pues necesita reiniciarse. No, más fácil. Los bebés que convulsionan por fiebre. Es bien común que me dicen en la consulta, es que mi niño cuando le da fiebre ya sé que se la tengo que bajar porque convulsiona. Ok, está provocada, ¿no? Tiene una causa. El cerebro también, pensando que es un sistema eléctrico, se sobrecalienta por infecciones, en el caso de la fiebre, por estrés físico muy intenso, incluso un golpe en la cabeza, ¿no? Un golpe en la cabeza, convulsionó una vez. ¿Ese paciente es epiléptico? Habría que ver, lo más seguro es que no, porque fue una vez y lo más seguro es que no se vuelva a repetir y solo fue por el golpe. Entonces, ahí es lo importante de cuando sucede este evento, de inmediato acudir con alguien que sepa, un especialista en el área, para que les ayude a saber qué fue
Y sobre todo creo que lo que más nos interesa o a cualquier paciente que convulsiona es, ¿me va a volver a pasar? Exacto. O sea, esa es la pregunta más preocupante. Claro, porque eso influye en tu productividad, en tu vida, porque imagínate que te dé una convulsión o un ataque de esos mientras manejas. Uh-huh. Así sea como ese que uno se tira al suelo, pero imagínate en el que te desconectas, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, muchos accidentes han sucedido también por esas causas, pacientes que no lo saben o incluso en su narrativa me dicen, yo iba manejando por tal avenida y de repente ya estaba en tal y no me di cuenta. Ok, definitivamente eso hay que estudiarlo. O sea, eso puede ser incluso... Puede pasar. Una epilepsia. Claro, puede pasar. Me han tocado también casos de pacientes con procesos infecciosos en el sistema nervioso central que lo mismo, manejando convulsionan, multicontundidos, todas las especialidades los ven por la cuestión del accidente que fue tan dramático y al final dicen, ok, pero ¿por qué chocaste? ¿No? Y la convulsión dentro de la narrativa quedó como última. Uh-huh. Solo saben que hubo un accidente, que hubo fracturas, que hubo todo este trauma, pero no saben por qué chocaron. Uh-huh. Ah, caray, eso es interesante, ¿no? Uh-huh. Accidentes también, mucha gente trabaja pues en alturas, o sea, no todos estamos aquí a nivel de tierra, me ha pasado también, trabajadores de construcción, por ejemplo, uh-huh. Y de repente se caen, ¿qué pasó? ¿Falló el arnés, el andamio donde estaban? ¿O perdió la conciencia? Uh-huh. Y ahora perdió la conciencia, ¿y eso por qué fue? ¿Se desmayó? ¿O convulsionó? Entonces es todo un caminito, es como deshebrar una madeja de hilo. Entonces creo que hay más casos, doctora, de los que se reportan. Muchísimos, yo creo que sí tenemos un problema ahí de subdiagnóstico y me han pasado de verdad pacientes que pasan años, décadas de la vida con datos tan sutiles y jamás se les investiga esta causa. Muchos síntomas psiquiátricos también que se acompañan, en ocasiones se acompañan. La epilepsia es bien común que venga con ansiedad, con depresión, y entonces toda la vida la tienen con psicólogo, con psiquiatra, y no, nadie le ha hecho, ahora sí venimos al estudio, un electroencefalograma, un estudio. Creo que la mayoría de las personas estamos familiarizadas. Yo siempre que les digo electro, o les digo, ¿ya le hicieron un electro? Piensan en el corazón. Uh-huh, todo el mundo es como, sí, ya le hicieron un electrocardiograma. Y yo, no, ¿qué creen? El cerebro tiene un ritmo, igual que el corazón. El cerebro va a cierta frecuencia por segundo. Entonces, esa frecuencia está bien, está mal, y haciendo una analogía, no tiene un bloqueo, tiene alguna arritmia, tiene algo anormal, y eso es todo lo que vemos en el estudio de electroencefalograma. ¿Qué puede determinar o qué puede provocar que haya estos fallos en la cabeza, en la electricidad? Depende mucho en primera de la edad. Nos gusta siempre tener como cierta analogía en el sentido de, vamos a buscar 5 principales, ¿no? Primero, estructural, algo en la estructura, algo en la formita del cerebro no salió bien, sea que sea hereditario, de nacimiento, congénito, mejor dicho, sea que sea algo nuevo, adquirido, por ejemplo, un tumor. Entonces, ¿qué otra? Que en ese proceso del nacimiento es interesante, no es que nazcas con un tumor, sino que en el momento de la formación del cerebro, como que se va tejiendo y quedan cositas fuera de lugar, alguna zona que no laminó bien, así le decimos, porque en las capitas quedaron medio mal formadas o medio distorsionadas. Y entonces al momento en el que ya el bebé sale, va creciendo y esto, empiezan los bachecitos eléctricos. Entonces puede ser algo en la estructura, puede ser algo metabólico. También pacientes, por ejemplo, diabéticos, descontrolados, pacientes con problemas hepáticos, con problemas renales, o sea, algún tóxico que está detonando en el cuerpo esta situación, puede hacerlos convulsionar. Niveles de electrolitos, por ejemplo, anormales, que el sodio está bajito, una deshidratación, hay síndromes mucho más complejos, pero vaya, que algo en el metabolismo no está bien, también puede hacer que la sinapsis falle. Otra causa, infecciosa, virus, muy frecuente, bacterias un poco menos frecuente, pero procesos infecciosos también inflaman cerebro, sobrecalientan el sistema y viene la crisis como síntoma. ¿El COVID pudo haber provocado esto también? Pudo haber, y fíjate que hay más en el sentido de la infección como tal,
causaba hipoxia. Hay que recordar que bajan los niveles de oxígeno. Sí. Y sí, la baja de los niveles de oxígeno también puede detonar una crisis. Hay personas que eran más susceptibles que otras. Por ejemplo, algún paciente que me comentaba, es que yo de niño tuve crisis y ahora después de COVID nunca había vuelto a tener en 30, 40 años y ahora después de COVID volví a tener otra. Entonces, ok, tenías como cierta predisposición y COVID, algo pasó que nos rebrotó esa actividad. ¿Qué me falta? Ok, inmunológica. Pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o a veces aunque no las tengan, el propio sistema inmune, que es como nuestro check de que todo esté correctamente, desconoce algo en el tejido nervioso y empiezan las crisis convulsivas. Dentro de estos síndromes, además de los autoinmunes per se, que salen de forma espontánea, algunos tipos de cáncer, algunos tumores de otra zona distante, causa que desconozca el sistema inmune al nervioso. Y entonces empiezan a convulsionar, empiezan a tener cambios del estado de ánimo, cambios en la conducta, y resulta que era un tumor de ovario, de pulmón, y nos repercutió. Más de una vez nos ha tocado diagnosticar enfermedades sistémicas de otra naturaleza por síntomas neurológicos. Entonces eso también pasa. Y hay algunas variantes genéticas. Esas variantes genéticas, y muchísimas, una lista de genes que pueden fallar y que pueden ir de generación a generación, con alguna falla en algún canal. Entonces ahí viene también una epilepsia familiar. Entonces ahí es, digamos, si ya alguien de la familia o alguien es varios, ¿no? Quizás se va repitiendo el patrón, dices, algún gen, algo debe haber ahí. Está. Exactamente, que lo está detonando.